Se los dejo para que lo lean y traten de hacerlo en todo caso. Y después, si hay alguna duda, lo vemos, ¿sí? Seguramente alguna duda puede llegar a haber, ¿sí? Pero estaría bueno que ustedes traten de hacerlo. ¿Les parece que hagamos así, chicos, y arranquemos con Simplex? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, quedan con ese compromiso, digamos, ¿no? Que traten de hacer, ¿sí? Bueno, vamos a ver Simplex, ¿sí? Vamos a repasar un poquito, vamos a tomar como ejercicio para hacer este que habíamos hecho gráficamente en algún momento, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para llevarlo al método matricial o método simplex? Escribirlo en forma estándar, ¿puede ser? Exactamente, llevarlo a su forma estándar. ¿Qué significa llevarlo a la forma estándar? Transformar las inecuaciones en ecuaciones, ¿sí? O sea, hablando de las restricciones, ¿no? Con lo cual, fíjense que nosotros tenemos el signo menor o igual, lo que vamos a hacer para para llevarlo a la forma estándar, digamos, agregarle una variable que le vamos a llamar S1, ¿sí? Y transformo la inecuación en ecuación, ¿sí? Le vamos a poner el signo más acá para que no quede descolgado. La segunda restricción, digamos, tiene la misma forma, le vamos a agregar otra variable, ¿sí? Estas variables en este caso son variables de holgura. Es muy importante el significado de la variable de holgura porque representan la cantidad de recursos sobrante a la restricción que están asociadas. O sea, S1 está asociada a la materia prima, ¿sí? Entonces representaría la cantidad sobrante de materia prima. S2, la segunda restricción es mano de obra, o sea, S2 sería la cantidad sobrante de mano de obra, ¿sí? Y en el caso de la tercera restricción eran las horas máquinas, ¿sí? Con lo cual representa la cantidad sobrante de horas máquinas, ¿sí? Le vamos a poner el signo más. Y nos queda ahí, fíjense, transformado las inecuaciones en ecuaciones, ¿sí? Le vamos a agregar tanto a la condición de no negatividad como a la función objetivo con coeficiente 0, lo vamos a agregar para que no altere la función esa, ¿sí? Le vamos a agregar S2, también con coeficiente 0, ¿sí? Y le agregamos S3, también con coeficiente 0, para que no me altere la función, ¿sí? Y la vamos a incorporar a lo que es la condición de no negatividad, ¿sí? S1, S2, ¿sí? Y S3. Y ahí estaría la forma estándar del problema, ¿sí? Nosotros a partir de esto, lo que hacemos es construir la primera tabla, digamos, de lo que es el simplex, ¿sí? Una cosa, ¿no? El método simplex es un método de dos fases, ¿sí? En la cual la primera fase consiste en encontrar una solución básica inicial y a partir de ahí nosotros probar si esa solución es óptima y si no es óptima, buscar otra solución, ¿sí? De este modelo, digamos, ¿cuál sería la solución más fácil de encontrar?
La que está en el punto 0, 0. Claro, haciendo x1 y x2 igual a 0, ¿sí? Acuérdense, el método simple siempre trabaja con variables básicas, ¿sí? ¿Dónde tengo variables básicas? En los puntos extremos, soluciones básicas en los puntos extremos. ¿Y cómo obtenía yo una solución básica? Haciendo n menos m variables iguales a 0, ¿sí? Con lo cual, si hago x1 y x2 igual a 0, ¿sí? Automáticamente todo esto se me anularía, digamos, ¿sí? Y me va a quedar directamente no utilizo los recursos disponibles, o sea que automáticamente S1, S2 y S3 me queda justamente igual a lo que es el lado derecho, ¿no? S1 igual a 200, a 2000, S2 igual a 500 y S3 igual a 800, ¿sí? Esa corresponde a la primera solución básica inicial, ¿sí? Que es el punto que ustedes tienen ahí en rojo, ¿sí? Bueno, a partir de esto vamos a armar, sabiendo ya cuál es la solución, esa básica inicial, ¿sí? Vamos a armar lo que es la tabla de simplex, ¿sí? En el primer renglón vamos a colocar todo lo que son los coeficientes correspondientes a la función objetivo, ¿no? Acá en este caso son 70, 40, 0, 0 y 0, esos coeficientes, ¿no? A ese renglón le llamamos nosotros CJ, ¿sí? Después ubicamos en la segunda fila los coeficientes, fíjense, a la altura de CJ tengo el vector solución, después va a estar x1 a la altura de 70, x2 a la altura de 40, y así S1, S2 y S3 a la altura de su respectivo coeficiente en la función objetiva, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que es CK y XK, ¿sí? Sacamos los coeficientes de las restricciones, ¿sí? Y lo que me figura como lado derecho ahí, lo vamos a colocar a la altura de lo que es el vector solución, ¿sí? Esta es una disposición que le damos para facilitar, digamos, la ubicación de cuáles son los valores de las variables y el valor de la función objetiva, ¿sí? Como dijimos recién, que partíamos de una solución básica inicial haciendo x1 y x2 igual a 0, con lo cual me quedan las otras tres variables que son las que van a estar a la base, ¿sí? Que están a la altura de xk. S1, S2 y S3, ¿sí? Y el CK es el vector de coeficiente de la variable que está a la base de la función objetivo, ¿sí? Entonces, esas variables S1, S2 y S3 se le denomina variable básica, que son las variables positivas, ¿sí? Y las no básicas son las que nosotros hemos hecho igual a 0. Acá teníamos 5 variables y 3 restricciones, con lo cual nos va a dar 5 menos 3, 2 variables iguales a 0 que corresponden a x1 y x2, que son las que no aparecen a la base, es decir, a la altura del vector xk. A la base aparecen las variables básicas, ¿sí? No se confundan por ahí con solución básica. Variable básica son las positivas y la solución básica es la que yo obtengo haciendo n menos m variables iguales a 0 y calculando las otras, ¿sí? Después calculamos el ZJ, ¿sí? Que es el renglón que vamos a utilizar nosotros para después hacer la prueba para ver si esta solución básica inicial es óptima o no. Sabemos que no, porque es el punto 0, 0, el problema de maximización, con lo cual, sin dudas, que no va a estar ahí la solución óptima, ¿no? Porque el problema de maximización, así que cualquier unidad que hagan de x1 y x2 le va a dar más alto valor de z, ¿sí? Ese ZJ lo que tiene se calcula como la suma producto del vector que está a la altura de CK
multiplicado por cada una de las columnas a partir del vector solución. Es decir, vamos 0 por 2000 más 0 por 500 más 0 por 800 me da el valor de Z, ¿sí? En este caso es 0 porque no estoy haciendo ningún producto de X1 o X2, ¿sí? Y así, haciendo la suma producto de ese vector por cada uno de los vectores que están a la altura de X1, X2, S1, S2 y S3, vamos a ir calculando ese renglón que nos va a servir, como le dije yo, recién para después hacer la prueba del método, que es calcular el CJ menos el ZJ para ver si es óptima o no la solución esa, ¿sí? Entonces, a la altura de X1, el valor de ZJ se calcula como 0 por 2 más 0 por 1 más 0 por 2 me da 0, ¿sí? Para la altura de X2 voy a tener 0 por 5 más 0 por 1 más 0 por 1 me da 0. O sea, en la primera tabla, cuando el problema es maximización y todas las restricciones son menor o igual, van a ver que el ZJ va a ser todo 0, ¿sí? Ahora, intuitivamente, digamos, lo que hace el método es ir trabajando con las soluciones básicas, es decir, que son puntos extremos, ¿sí? Y va cambiando de a una variable por vez, ¿sí? Es decir, en la próxima tabla va a probar, digamos, de sacar una de esas variables, S1, S2 o S3, y meter una que sea no básica, es decir, alguna de las que son 0, en este caso, ¿no? Con lo cual, fíjense, ¿qué me convendría meter primero la base? ¿X1 o X2? X1, ¿no es cierto? Porque es la que tiene mayor coeficiente en la función objetivo. Eso significa que por cada unidad la función objetivo va a crecer más rápidamente. Es lo que hace básicamente con el CJ menos ZJ. Si hay algún valor positivo, ¿sí? Significa que la solución no es óptima, y si hay más de un positivo, toma el más positivo para determinar cuál es la variable que va a ingresar a la base en el próximo paso. ¿Sí? CJ es lo que tenía en el primer renglón y el ZJ es lo que tengo en el anteúltimo renglón, y opero haciendo la resta de esos dos renglones, ¿sí? Entonces, determino el CJ menos ZJ, que es la prueba que hace el método para determinar si es óptima o no, ¿sí? En este caso, al haber un positivo, o más de uno como acá, significaría que no es la solución óptima, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos a analizar esa solución que está con el punto azul, ¿sí? Como X1 es la que tiene mayor valor positivo, digamos, mayor coeficiente positivo en la función objetivo, en el siguiente paso lo que va a hacer el método va a sacar, va a meter X1 y va a sacar una de las tres variables que está a la base. O sea, en el próximo paso comienza a analizar como era X1 la que tenía mayor coeficiente, comienza por el eje X1 buscando la solución que está más cercana, digamos, ¿sí? Y adyacente. Si hubiese sido X2 la que tenía mayor coeficiente, hubiese comenzado por X2, ¿sí? O sea, digamos, en sentido horario, ¿sí? Acá arrancamos en sentido antihorario por el hecho que X1 tiene el mayor coeficiente, ¿sí? No podría analizar la otra solución en realidad porque esa es una solución no factible, ¿sí? Y el método siempre trabaja con soluciones básicas factibles, ¿sí? Y esa sería la primera solución de esta tabla. X1 y X2 igual a 0, S1 igual a 2000, S2 500 y S3 800 con Z0 igual a 0, ¿sí? Bueno, fíjense,
Una vez que hicimos el CJ menos el ZJ, dijimos que el más positivo me va a indicar cuál es la variable que entra a la base, ¿sí? Ahora bien, vamos a tomar el vector de la variable ingresante y lo vamos a dividir al vector solución. Eso se conoce como prueba de la razón, ¿sí? Se hace esta prueba para ver qué valor máximo yo le puedo dar a X1, porque si dijimos que por cada unidad aumenta 70, voy a tratar de darle el mayor aumento posible. Y es justamente lo que nosotros denominamos tita, que es la división esa que se conoce como prueba de la razón, ¿no? De los tita, que surge de la división del vector solución con el vector de la variable que ingresa, se toma el más chico. O sea, 2000 dividido 2 me da 1000, 500 dividido 1 me da 500 y 400 dividido 2 me da, 800 dividido 2 me da 400, ¿sí? Entonces, el tita más chica es la que está a la altura de S3, con lo cual en el próximo paso se iría S3. ¿Por qué se toma el tita más chico? Para que ninguna variable se haga negativa. Ustedes fíjense que si yo hubiese tomado, por decirles, tita 2, o sea, el valor de 500, cuando yo lo reemplace en la tercera restricción, fíjense, 2 por 500 me da 1000, x2 vale 0. Cuando yo ese 1000 lo paso restando, me va a quedar S3 igual a menos 200, ¿sí? Entonces, se elige el tita más chico para asegurarnos de que ninguna variable se va a hacer negativa, ¿sí? Entonces, se iría S3 en el próximo paso. Bueno, hecho esto, ¿sí? Ya sabemos qué variable entra y qué variable se va. Como se va S3, lo que vamos a hacer es trasladar, fíjense, el vector S unitario que está a la altura de S3, lo vamos a trasladar a la posición de X1. ¿Sí? Pero ¿cómo se traslada? No se traslada simplemente moviendo, digamos, físicamente ese vector, sino que lo vamos a hacer con operaciones elementales sobre matrices. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las operaciones elementales sobre matrices, no? Sí, profe. O sea, puedo intercambiar filas o columnas, ¿no? Esa era una operación. Después, a una fila o columna lo puedo multiplicar por una constante distinta de 0. Y la otra era que a una fila o columna le puedo sumar otra previamente multiplicada por una constante también distinta de 0. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer el 2 ese que está pintado en celeste, lo tengo que hacer 1. ¿Cómo hacemos para hacer 1 el 2S? Multiplicamos la fila F3 por un medio. Bueno, el elemento que yo tengo que hacer 1, ¿sí? Es la primera fila que yo voy a empezar a calcular, ¿sí? Esa me va a servir de base para calcular las otras, ¿sí? Entonces, si yo multiplico 800 por un medio, me da 400, ¿sí? 2 por un medio me da 1, 1 por un medio me da un medio, 0 por un medio me da 0, 0 por un medio me da 0 y 1 por un medio me da un medio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos 0 el elemento que está por encima del 2? Vamos a tomar como base la fila esa que calculamos nosotros, F3', la vamos a multiplicar por el opuesto al elemento que queremos hacer 0, ese 1 que está arriba del 2, o sea, la vamos a multiplicar a F3' por menos 1 y le vamos a sumar F2. ¿Sí? Entonces, menos 1 por 400 me da menos 400, más 500
me da 100. ¿Sí? Vamos con el 1 que está a la altura de x1 por menos 1 me da menos 1 más 1 me da 0. ¿Sí? Después, menos 1 por 1 medio más 1, o sea, me queda menos 1 medio más 1, 1 medio. ¿Sí? 0 me queda la tercera columna, la cuarta columna, la quinta 1 y la última me va a quedar como menos 1 medio, porque me queda menos 1 por 1 medio más 0 me da menos 1 medio. ¿Sí? Lo que es la primera fila, ¿cómo la vamos a calcular? A ver si se va entendiendo. Tomo la primera fila que calculé, F3'. ¿Por cuánto la multiplicamos? Por el opuesto, el elemento que quiero hacer 0. ¿Sí? Menos 2. Menos 2. ¿Sí? Y después le vamos a sumar F1. ¿Sí? Se dan cuenta, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda de esas operaciones que le he puesto ahí. Profe, una pregunta. ¿Las operaciones para calcular la fila siempre se hacen con la fila base? Claro, con la fila donde está el elemento que hemos hecho 1 primero. Siempre se empieza calculando esa fila y después se calculan las otras en base a esa fila. ¿Sí? Siempre así. Entonces, menos 2 por 400, menos 800 más 2000 me da 1200, ¿no? Menos 2 por 1 me da menos 2, más 2 me da 0. ¿Sí? Después, menos 2 por 1 medio, el elemento que está a la altura de x2 y f3' me va a dar menos 1, ¿sí? Más 5 me da 4. ¿Sí? Después, menos 2 por 0, 0, más 1, 1, menos 2 por 0, 0, más 0, 0, menos 2 por menos 2 por 1 medio me da menos 1, más 0, menos 1. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda de estas operaciones? ¿La están entendiendo? ¿La están viendo? Sí, profe, todo bien. Sí, todo bien, buenísimo. Bueno, ahora volvemos a calcular el ZJ, ¿sí? Como la suma producto del vector que está a la altura de CK por cada uno de los vectores a partir del vector solución. ¿Sí? O sea, tengo 0 por 1200 más 0 por 100 más 70 por 400 me da 28.000. ¿Sí? Después 0 por 0 más 0 por 0 más 70 por 1 me da 70. 0 por 4 más 0 por 1 medio más 70 por 0 me da 35 y así para el resto, digamos, ¿no? 0 por 1 me da 0, más 0 por 0, más 70 por 0 me da 0. Para la anteúltima columna tengo 0 por 0, más 0 por 1, más 70 por 0 me da 0. Y la última columna es 0 por menos 1, más 0 por menos 1 medio, más 70 por 1 medio me da 35. Hacemos el CJ menos el ZJ, o sea, lo que eran los coeficientes de la función objetivo, ¿sí? Me queda 70 menos 70, 0, 40 menos 35 me da 5, 0 menos 0, 0, ¿sí? 0 menos 0, 0, y 0 menos 35 me da menos 35. ¿Sí? Esta nueva solución es la que ustedes tienen ahí, en la cual yo tengo x1 igual a 400. Fíjense que
Pertenece, por supuesto, fíjense en las variables básicas, las que están a la altura de xk, ¿no? Entonces, x1 aparece a la base con un valor de 400, x2 está todavía fuera de la base, S1 es 1200, que está ahí pegado a la derecha, S2 100 y S3 igual a 0, con el valor de Z1 de 28.000, ¿sí? Como hay un positivo en el CJ menos el ZJ, ¿qué significa eso? Que no es la solución óptima. Exactamente, no es la solución óptima. ¿Sí? Entonces, ahora lo que va a hacer el método, identificar otra variable, ¿sí? Otra solución, perdón, que sea punto extremo, o sea, solución básica, ¿sí? Y fíjense, el método va a continuar, se arrancó en sentido antihorario, sigue en ese sentido, entonces la próxima solución adyacente, continua, a la última que calculé, es esa que está en rojo, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto que en esa estaba la solución óptima, ¿sí? Con lo cual nos queda una tabla más por hacer, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la variable que ingresa en el próximo paso? Tengo un x2, tengo un 5 a la altura de x2, con lo cual ingresaría en el próximo paso x2. Con ese vector calculamos, hacemos la prueba de la razón, es decir, calculamos θ1, θ2 y θ3, ¿sí? O sea, 1200 sobre 4, 100 sobre 1/2, que me da 200, 400 dividido 1/2 me da 800, ¿sí? O sea, entre 300, 200 y 800, el más chico de 200, ¿sí? Con lo cual, ¿cuál se va a ir de la base? S2. S2, ¿sí? Entonces, en el lugar de x2 va a ingresar x2. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la fila entonces? La primera fila que vamos a empezar a calcular. Esa, la del pivot. Donde está el elemento pivot, ¿sí? Que es el 1/2 ¿sí? Entonces, para yo hacer 1 ese valor, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 2. O sea, vamos a calcular F2 segunda a partir de F2' multiplicada por 2. ¿Sí? Entonces, 2 por 100 me da 200, 2 por 100, toda la fila, ¿no? Después, a partir del vector solución, hacia la derecha. 1/2 por 2 me da 1, 0 por 2, 0, ¿sí? 1 por 2, 2, y menos 1/2 por 2 me da menos 1, ¿sí? ¿Cómo sería la primera fila ahora? A ver. A partir de esa fila que calculamos, o sea, F1 sería F2 segunda multiplicada por ¿cuánto? Menos 4. Menos 4, ¿no? Y le vamos a sumar F1'. ¿Quieren calcularlo? A ver cuánto les da. No sé si hay alguna duda, se va entendiendo. Calculo que se va entendiendo después del teórico y más esto. Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Buenísimo. Sí, que se entienda porque después tenemos una actividad, ¿no? Hay una pequeña actividad simple, rápida.
para que la veamos, ¿no? ¿Cuánto les da? 0. ¿Qué es lo que les da 0? El de arriba, 4. El 4 les va a dar 0, sí. ¿Sí? Después, el valor de que está a la altura de ese 1, ¿cuánto les da? 0. 0. A la altura de ese, o sea, y el vector solución, tengo 400 por 2, menos 4 por 200, menos 800, más 1200, me da 400, ¿no? Les da así, ¿no? No sé si tienen alguna duda de eso. Sí. Sí, profe. Dio igual. ¿Cómo sería la fila F3 segunda? A partir de F2 segunda, ¿qué hacemos? La multiplicamos por ¿cuánto? Menos un medio. Por menos un medio, ¿sí? Y le sumamos F3'. ¿Sí? Calculen esa fila, a ver, y vemos si les da igual. Y a ver si hay alguna duda, vemos qué dudas hay, ¿sí? Bueno, les queda así, ¿no? X1 300, bueno, el vector a la altura de X1 es 0, 0, 1, 0, 0, 1, después a la altura de X2 0, 1, 0 y 1, 0, 0 a la altura de C1 y bueno, los otros valores. Fíjense una particularidad, ¿no? En cada tabla que yo voy haciendo tiene que quedar determinada la matriz de identidad, ¿no? ¿Sí? Corresponde a las variables que están a la base, ¿no? Fíjense la altura de X, o sea, X1 es una variable básica, a la altura por columna tengo el 1, fila y columna, y los otros elementos son 0. X2 también está a la base, a la altura de X2 con columna tengo el 1 y los otros dos elementos son 0, igual para S1, ¿no? A la altura de S1, fila y columna tengo el 1 y los otros elementos son 0. ¿Sí? Eso siempre les tiene que quedar conformada la matriz de identidad. ¿Sí? Calculamos de nuevo el ZJ, ¿sí? 0 por 400 más 40 por 200 más 70 por 300 me da 29.000. ¿Sí? 0 por 0 más 40 por 0 más 70 por 1 me da 70. 0 por 0 más 40 por 1 más 70 por 0 me da 40. 0 por 1 más 40 por 0 más 70 por 40, 70 por 0 a la altura de S1 me da 0. A la altura de S2 tengo 0 por menos 8 más 40 por 2 más 70 por menos 1, eso me totaliza 10, y 0 por 3 más 40 por menos 1 más 70 por 1 me da 30. Hacemos el CJ menos el ZJ, ¿sí? Fíjense cómo es la última fila.
son todos positivos, todos negativos o nulos, ¿no? Negativos o nulos. ¿Qué significaría eso? Si el problema ¿Qué es la solución óptima? Si el problema de maximización, estoy en la solución óptima, ¿no? Habría que ver qué pasa cuando el problema es de minimización, ¿sí? Y eso me determina la solución óptima X asterisco, X1 300, X2 200, S1 400, S2 0, S3 0 y el valor de Z que es 29.000. ¿Sí? ¿Por qué era importante de esto, de lo que yo les decía de la variable de holgura? ¿Sí? Fíjense que yo tengo a la altura de S1, ¿sí? Tengo, digamos, S1 tiene un valor positivo. ¿Qué significa eso? Que me están sobrando 400 unidades de materia prima, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo para cuando veamos el análisis de sensibilidad, que si uno quisiera aumentar la producción, tendría que aumentar los recursos que limitan la producción, que en este caso, como S2 y S3 son 0, significa que no tengo sobrante. O sea que si quiero aumentar la producción, tendría que ver las restricciones donde la variable de holgura es C, ¿sí? O sea, S2 estaba asociado a lo que es mano de obra y S3 a las horas máquina. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? Profe, minimización, vamos a hacer algún ejercicio para ver Sí, la diferencia del método. Ya vamos a ver problemas de minimización. Tenemos que ver otros conceptos antes. El teórico le tiene que dar un par de conceptos. Después vamos a ver problemas de minimización porque al menos tiene que haber una restricción de mayor o igual y ya vamos a ver qué pasa con ese tipo de restricciones, tanto con la de mayor o igual como la de exactamente igual. ¿Sí? Profe, yo tengo Sí. una consulta. ¿Se puede dar un caso en el que las variables de holgura sean negativas? No, porque acordate que una variable de holgura está asociada a un recurso, ¿sí? Entonces, si una variable de holgura sea negativa, significa que te está faltando en esa cuantía recurso. O sea, es imposible tener una solución que, digamos, que fuese solución si no me alcanzan los recursos, porque tener una variable de holgura negativo te está indicando que no te alcanzan los recursos, de esos recursos a la cual está asociada la variable de holgura que se te vuelve negativa. ¿Sí? Sí, se entendió. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, porque si no tienen duda, pregunten. La idea es que hagamos una actividad relacionada con el simplex, ¿sí? Así que digamos, no sé qué consultas pueden tener, así nos queda tiempo para después hacer el cierre. Es simple la actividad, pero por ahí les va a dar idea a ver cómo están, digamos, ¿sí? ¿Podría volver a la PPT anterior para ver un par de números? Bueno, ahí vemos. Vuelvo al PPT. No sé, perdón. No sé cuál esta. Acá están todas las tablas. Sí, sí. ¿No? Sí. Ahí está. Gracias. No, de nada. ¿Alguno tiene alguna duda, chicos? Hacemos entonces la actividad esa
que había para hacer de simplex hoy. A ver. Ahí tiene, fíjense, a ver si la pueden visualizar a la actividad esa número 10. Está dentro de lo que es la pestaña de programación lineal método simplex, está dentro de actividades, ¿sí? Sí, profe, dice que se cerró a las 2:35. No, a ver, yo le cambié la fecha. A ver, denme un segundo, a ver si las puedo habilitar. Yo me parece que le había cambiado la... Deberían haber podido. A ver, denme un segundo. Mm. Sí, tiene el 15 de abril. A ver, esperen, vamos a abrir. Ahí está. A ver, ahora denme un segundito. Profe, Fíjense ahora si la pueden abrir. profe, creo que está caída autogestión. No, no se puede ingresar. Para variar. Yo estoy en la V, profe, y no se puede ingresar. Sale como que se cerró el cuestionario. Sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Cómo se llama, profe? A mí también. Actividades se llama cuestionario. Problema número 10. Problema número 10. Sí, fíjense, a ver si lo pueden abrir ahora. Fíjense, actualicen y fíjense a ver si lo pueden abrir. Ahí les muestro alguno. Bueno, ahí quedan un par todavía. Pásenlo nomás, chicos. ¿Sí? Ahí yo tomo, ya lo cierro, que no se les vaya a cerrar, así que pásenlo. ¿Sí? Yo lo cierro, no sé si se les va a cerrar, ¿eh? O sea, la nota de esto en realidad es relativo, no. La idea es que veamos las dudas más que otra cosa y les quede más claro. Cierran, chicos, para ver si lo puedo cerrar. Bueno, veamos, no sé si a alguien le quedó alguna duda en particular. Ahí se los muestro, déjenme que veamos algo.
Bueno, acá están viendo ustedes el CJ, fíjense, a ver, bueno, acá no sé este valor, porque está como correcto y está marcado incorrecto en este, pero en los otros lo ha marcado bien, no sé por qué. Profe, hace seguido eso la autogestión, por ahí te marca respuestas mal y que están bien. Sí veo que porque, digamos, la respuesta esa está bien, pero ¿cómo puede ser que a otros chicos se lo ha tomado bien? Bueno, cuestiones de sistemas por ahí, a ver. Porque si tomo hay varios que tienen 100%, no sé por qué, tengo que tener cuidado con eso, porque acá hay chicos que tienen 100% y se los ha tomado como bien, no sé por qué acá se lo ha tomado como bien. A ver, otro que... Este de 55 con el 56, a ver. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda en particular. Chicos. Profe. Sí. Yo en mi caso no entendía mucho la última pregunta, que dice el valor con el que ingresa la nueva variable en la base es... Yo le puse 4 porque es lo que me dio a mí, pero no sabía si estaba respondiendo bien o no y después me di cuenta que estaba bien. No entendía la pregunta. O sea, se refería al valor de tita, calculo yo. Por eso le puse 4. Sí, debería ser referido al valor de tita. La respuesta es 4. Claro. ¿Que a vos te dio incorrecta? No, me dio bien, pero no sabía, o sea, antes de enviarlo tenía dudas si estaba bien o no. No, hace referencia al valor de tita, al tita más chico. Claro. Sí. O sea, acá la que ingresa X1, ¿sí? Y te toma vos fíjate, 12 dividido 3 es 4, 4 dividido 0,5 te da 8, y 11 dividido 0,5 te da 22, o sea, corresponde a 4. Claro, sí, así lo calculé, pero no entendía cómo estaba formulada la pregunta. O sea, adiviné que era 4 por las opciones, pero si no hubiera sabido. Claro, te dice con el valor que ingresa la nueva variable, o sea, el valor que va a tener, en este caso sería X1, sí, X1, el valor que tendría X1, la nueva variable que ingresa a la base. Pero no ingresa con 4. ¿No hay dudas entonces? ¿Ah? ¿Ingresa con 4? Sí, en la próxima tabla tendría 4. Claro, tendría un valor de 4, es el valor de tita. Fíjate, ahí te está indicando la correcta en esa última pregunta. Sí, es que entiendo el valor, pero no entiendo por qué ingresa con ese, no entiendo lo que dice ahí. No entendí la prueba de la razón que nosotros hacemos, ¿sí? Es el máximo valor que le podemos dar a la variable que ingresa a la base, ¿sí? Y sería el de los tita el más chico. Vos fíjate, eso es para que ninguna variable se haga negativa. Sí. ¿Sí? Por eso, digamos, esa es la respuesta. ¿Te das cuenta ahora o te quedan dudas todavía? En realidad no entiendo cómo, o sea, sí entiendo cómo se calcula tita, entiendo para qué sirve, sí. Pero no entiendo por qué no ingresa con ese valor después. No, es que, o sea, vos acá tenés una tabla, vos fíjate que la tabla esta que tenés acá es una tabla simplemente intermedia. Claro. No se ha llegado, con esta tabla no está el óptimo, tendrías que hacer un paso más, que en el próximo paso la variable va a asumir el valor de 4. Ah, bien, listo, ahora sí entendí. ¿Sí? Acuérdense, tita, el tita más chico,
siempre es el valor que va a tener la variable nueva que va a ingresar a la base, pero en la próxima tabla, no en esta. Sí, 80. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿No hay dudas de esto entonces? Nadie, no sé si habrá alguna pregunta en el chat. A ver. Bueno, veo que dudas creo que no hay, ¿no es cierto? No sé si alguien... No hay dudas. ¿Es así, chicos? Si no hay dudas, podemos ver algún otro ejemplo de planteo. ¿Qué ejercicio les había quedado por hacer? ¿Se acuerdan de planteo? Yo les dije el 15. Lean el 15 y veamos las dudas, a ver, para ver si lo pueden plantear. Ahí se los muestro. Está bastante interesante, por eso yo quería que lo vieran, porque está bastante interesante para que lo planteen ustedes. ¿Sí? Dice cooperativa, la Cooperativa de Gestión Ambiental y Tratamiento de Residuos General Chacho Peñalosa, ubicada en Olta, provincia de La Rioja, ayuda a la región proveyendo servicios críticos para permitir la reducción y la producción industrial sustentable. Recibe camiones provenientes de diferentes plantas que contienen residuos tóxicos de dos tipos, patógeno A y patógeno C, ácido C. Por cada 3 toneladas del primero obtiene un ingreso de 150.000 y por cada 2 toneladas del segundo obtiene un ingreso de 100.000. Para tratar 5 toneladas de cualquiera de las dos, necesita 2 kilogramos de sustancia neutralizante que cuesta 200 pesos por kilo y la que se puede conseguir solo hasta 400 kilogramos por semana, ¿no? Por otro lado, dispone de 2 máquinas en las que puede, o para procesar los desechos, lo que es la XR32 y la X109. La primera puede procesar en 3 horas 5 toneladas de patógeno A o en 2 horas 4 toneladas de ácido C. La segunda puede procesar 3 toneladas de cualquier desecho en 2 horas. El uso de la primera cuesta 100 pesos por hora y por la segunda 150. Ambas están disponibles solo 160 horas por cada semana. Se puede alquilar una tercera máquina, la RT7, por 200 pesos la hora, que solo puede procesar patógenos A una tasa de 2 toneladas por hora. Cada tonelada de patógeno A procesado en cualquiera de las máquinas genera 0,3 toneladas de residuo que puede ser intercambiado por la misma cantidad de sustancia neutralizante. El gerente desea conocer el programa semanal de procesamiento que maximice la utilidad de la cooperativa. ¿Sí? ¿Se entiende la situación, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Traten de plantearlo y me preguntan si tienen alguna duda. Está lindo ese problema, porque ya van a ver cuando lo veamos, lo analicemos un poco, por qué les digo que está lindo ese problema. Si hay por ahí alguna restricción que a lo mejor no está claramente definida, las variables, ¿sí?
Si alguien tiene alguna consulta, así a ver si lo pueden, lo van a tener que, creo que, analizar un poquito más, o sea, no es para hacerlo, nos quedan 5 minutos, no es para hacerlo en 5 minutos, creo que les va a llevar más tiempo y para pensarlo sobre todo, pero si alguien tiene alguna duda, consúltenme y no quiero hacérselo, quiero que lo piensen un poco, ¿sí? ¿Qué definirían como variables? Acuérdense, chicos, que cuando ustedes, digamos, por ahí puede faltarle alguna variable más o alguna variable, digamos, alguna variable o no. ¿Dónde se dan cuenta que le falta variable o que está definida la variable? Cuando ustedes no puedan plantear alguna restricción, ¿sí? Eso significa que tiene alguna variable o le falta alguna variable, ¿sí? O tiene una variable mal definida o porque cuando ustedes quieren analizar las unidades no les cierra, ¿sí? Entonces, o puede que esté mal definida la variable o que le falten variables. Pero se van a dar cuenta a la hora que planteen las restricciones. ¿Sí? ¿Qué definirían como variable? La cantidad de residuos, tanto de patógeno A como de C, o sea, por separado, a procesar. Ajá. Por semana. Sí. Fíjense si les alcanza con esas variables, ¿no? Por ahí creo que le va a faltar. Sí. Faltaría alguna que considere el costo de las máquinas en la función objetivo. Bueno, fíjense, analícenlo a ver qué variables podrían... ¿Cómo lo definirían esa variable, ¿no? Porque es una variable el costo, en este caso. ¿Sí? En este caso va a ser una variable. Eso está bueno, piénsenlo. ¿Sí? Después va a haber otra variable, fíjense, la máquina RT también, porque es como que no tiene límite y sí tiene un costo, ¿sí? Con lo cual seguramente, por ejemplo, las horas que trabaje la máquina esa, va a haber que definir otra variable. O sea, fíjense, hay varias variables que les hace falta. ¿Sí? Después, como restricciones, ¿qué me pueden decir? ¿Qué restricciones tenemos? Lo que es el patógeno, el neutralizante es una restricción, ¿no? La cantidad de neutralizante. Después las horas de máquina, ¿sí? Ahí tienen 2 restricciones más. ¿Sí? Y hay alguna por ahí que a lo mejor tengan que agregar que no está bien explicitado, digamos, ¿no? Habría que ver, ¿sí? Se los dejo, traten de hacerlo a eso, para la clase que viene lo vemos, ¿sí? Pero estaría bueno que traten de hacerlo, este ejercicio en particular, que es uno de los más complicaditos, así que puede llegar a ver y lo terminamos de discutir la clase que viene. ¿Les parece, chicos? Sí, profe. Bueno, profe. Sí, le va a llevar tiempo hacerlo, así que si quieren ponérselo a hacer ahora y ya queda hecho para el jueves, pero no quiero hacérselo para que ustedes lo vean y lo analicen un poquito porque tiene su complejidad. ¿Sí?
Bueno, profe, lo tratamos de hacer para la semana que viene. Bueno, sí, háganlo, no dejen de hacerlo, ¿sí? ¿Alguna otra duda que les haya quedado, chicos, para que